días, les saluda el licenciado Michael Betana, abogado notario público, director del podcast Charlie Seguridad Privada con un enfoque jurídico, social y económico. Como ustedes saben, se acerca diciembre y siempre los agentes de seguridad son muy vulnerados en estas épocas del año con algunos de sus derechos, pero quizás el más grave es el aguinaldo. Y es que muchas empresas en estas fechas lamentablemente cierran después, hacen lo que en esta materia conocemos como el cambio de piel. Y es que aparecen con otra sociedad, con los mismos clientes, los mismos empleados, pero ahorrándose o robándose los derechos de los trabajadores. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer un podcast y vamos a conversar un poquito del aguinaldo. Pero también quiero aprovechar el espacio para conversar sobre un tema que se da mucho, pero los agentes de seguridad no lo conocen al 100%. Y es el tema de la renuncia con responsabilidad patronal. ¿Cuándo se puede dar? ¿Qué requisitos tiene? ¿Y qué beneficios y qué perjuicios nos puede traer como colaborador o como empleado? Pero también hay un tema en materia de seguridad privada que es muy importante. Genera muchos roces entre los trabajadores y las empresas. Y normalmente la parte trabajadora, el agente de seguridad, es quien sale siempre perjudicado de este tema. Les estoy hablando del rebajo de marcas. Al día de ayer, yo solicité un pronunciamiento actualizado al Ministerio de Trabajo, el cual vamos a estar subiendo en la página de Charlie para que ustedes lo consulten. Pero hoy vamos a hablar un poquito de por qué se deben de tener marcas y cómo funciona el tema, si es legal o no es legal que nos la roben. Pero bueno, vamos, antes de entrar en materia, sí me gustaría indicarles que hemos estado trabajando con el tema de RAPSA, hemos estado de la mano con don César Tapia, don José Castro, quien nos ha colaborado muchísimo en este tema, trayendo no solamente las quejas y las necesidades de los agentes de seguridad, sino apoyándonos en toda la gestión. Don César Tapia, que es el director ejecutivo de ASENS, incisivamente ha estado trabajando en líneas con RAPSA para ver cómo se resuelve el tema, porque nuevamente tenemos en la mesa un tema que afecta a los agentes de seguridad. No se puede tramitar, la página está caída, los plazos son muy largos y esto es un poco complicado. A raíz de esto, este servidor le ha solicitado junto con César Tapia y José Castro una reunión al diputado Gilbert Jiménez. El próximo lunes, Dios mediante, estaremos en el despacho del señor diputado llevándole todas las quejas, todas las dolencias de los agentes de seguridad, pero también exigiéndole que desde su bancada nos ayude y ayude a todos estos agentes de seguridad. ¿Para qué? Para que ya se solucione todo el tema con el tema de la tramitación, los carnets de agente y deportación de armas, porque cada situación que sale, ya tuvimos el consentimiento informado, que aún no se ha resuelto el recurso de amparo que está reposando en la sala constitucional y esperemos que los magistrados lo resuelvan a favor, sino también ahora el tema de armas explosivos que no estaban siendo ágiles con la tramitación. Y ahora se le suma un problema tecnológico de más. Al final, siempre la gente de seguridad es quien sale perjudicado. Entonces, queremos informarles que hemos estado trabajando de la mano con las asociaciones pertinentes y siempre de la mano del trabajador. ¿Para qué? Para lograr que esto ya, una vez por todas, se resuelva. Bueno, entramos al tema del día de hoy, el aguinaldo. Primero vamos a definir qué es el aguinaldo. El aguinaldo es un 13º salario. Es aquel salario que recibimos en diciembre. Y vamos a ver qué consta, cuándo se debe pagar, qué debe de incluir y qué no debe incluir, si tiene algún rebajo, si se puede rebajar algo de él o no. Vamos a empezar diciendo que aunque es el 13º salario, no se le aplican las deducciones de cargas sociales. Me refiero que no se le va a rebajar la caja al trabajador con respecto a este rubro. Este rubro debe ser de manera íntegra depositado en la cuenta o en el medio de pago que tenga el trabajador. ¿Quién tiene derecho al aguinaldo? Toda persona
que ostente la condición de trabajador tiene derecho al 13º salario en el mes de diciembre. No importa el tipo de contrato que tenga, sea por hora, sea contrato temporal, sea contrato de manera indefinida o sea un contrato definido. ¿Qué debe incluir este aguinaldo? Bueno, en la sumatoria de los salarios ordinarios y extraordinarios y cualquier otro rubro que ostente el trabajador en materia salarial. Esta sumatoria va del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Este año estaríamos sumando todos los salarios desde el 1 de diciembre del año 2022 al 30 de noviembre del año 2023. Esa sumatoria debe estar libre de rebajos, a excepción de algunos rebajos que son por ley. Por ejemplo, las incapacidades médicas, las ausencias injustificadas de los colaboradores, los permisos justificados de los colaboradores, que evidentemente van a hacer que en ese mes o en esa quincena o en esa semana no lograra tener el salario completo por esta situación. Una vez obtenido la sumatoria de los salarios ordinarios y extraordinarios, los extraordinarios nos referimos a las horas extras. Todo lo que en carácter de hora extra fuera de nuestra jornada laboral debe estar contenido en la sumatoria del cálculo del aguinaldo. Una vez que tenemos esta sumatoria en estos periodos, vamos a dividir ese monto entre 12 y esa va a ser la suma final a recibir de aguinaldo. ¿Qué deducciones se le pueden aplicar al aguinaldo? Ninguna. La única excepción es una retención o un embargo salarial por materia de pensión alimentaria. Es una orden de un juez para retener un porcentaje de nuestro aguinaldo para beneficio de una persona menor de edad que es beneficiario de una pensión alimentaria. Es la única condición donde se puede hacer un rebajo y el patrono, si tiene esta orden por escrito de un juez, está en la obligación de realizar la retención y depositarla en la cuenta del Banco de Costa Rica respectivo al número de expediente, que ese es el número de cuenta donde se debe depositar. Es la única forma donde usted puede recibir un rebajo de su aguinaldo. Ahora bien, como lo dije anteriormente, si usted ha estado incapacitado dentro de su periodo laboral de ese año, evidentemente esos salarios no devengados no le van a sumar para el aguinaldo. Hay una excepción con el tema de las incapacidades y de la licencia por maternidad. En esta sí se debe contener el 100% del salario, porque es una licencia, no una incapacidad como tal. De lo contrario, no se puede rebajar ningún otro rubro. Al aguinaldo no se le pueden rebajar multas. Al aguinaldo no se le pueden rebajar cualquier deducción que el patrono indique. ¿Por qué? Porque el espíritu de este 13º salario es que el trabajador tenga dinero para hacer frente a los gastos de diciembre. Entonces, estamos claros que este salario 13º, conocido como aguinaldo, no debe de tener ningún tipo de rebaja. La persona puede perder, estamos leyendo algunas consultas, por cierto, de colaboradores a nivel nacional que nos han inscrito a la página de Charlie y también algunas que ha recolectado el señor José Castro dentro de sus grupos. Ya saben que don José tiene varios grupos de seguridad privada y él amablemente ha contribuido con este podcast a recopilar alguna información que son dudas de muchos de ustedes que están o integran estos grupos, y por eso vamos a estar aclarando con respecto al aguinaldo todas sus dudas. La pregunta decía, ¿puedo perder el aguinaldo? El aguinaldo es un derecho y no se pierde mientras se ostente la condición de trabajo. Mientras exista un contrato de trabajo, usted tiene derecho al aguinaldo. Ahora bien, el contrato de trabajo está regulado en el artículo 18 al 48 del Código de Trabajo y podría ser que el contrato, el patrono de manera abrupta no lo realice, que es muy normal en el trabajo de la seguridad privada no ver esos contratos de trabajo. Pero también existe el principio de la realidad y también existen los contratos verbales.
Mientras usted preste un servicio a una persona que la remunere económicamente, ya existe una relación obrero-patronal y existe una relación laboral. Entonces, el beneficio de aguinaldo usted debe recibir. No tiene por qué perderse. Dice, ¿qué pasa si el contrato termina antes del mes de diciembre? Es exactamente lo mismo. Hay un plazo para pagar el aguinaldo que es del 1 al 20 de diciembre. Ahora bien, hay muchas empresas que despiden a los trabajadores antes de esa fecha y no tienen regulado de manera expresa el tema de la liquidación. Recordemos que hay ya vasta jurisprudencia en el tema de las liquidaciones. Y por ser una regulación que no está dentro del Código de Trabajo, se asume que cuando el trabajador es despedido, se debe de realizar el pago de la indemnización o liquidación laboral. Ahora bien, existen algunas costumbres de algunas empresas que lo pagan a un mes y algunas a 2 meses y otras, pues, se abusan de este derecho que tienen como no está regulado, pues simplemente no lo pagan 6, 7, 8 meses y juegan con el plazo del año que tienen los derechos laborales para prescribir. Y esto sí claramente es una violación a los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa si una empresa no te da la fecha para esa liquidación? Lo correcto es buscar un profesional en derecho que nos asista o bien acudir al Ministerio de Trabajo o al Juzgado de Trabajo para que ya ahora sí se le exija a ese patrono el pago de esta liquidación. Pero la jurisprudencia ha sido clara de que se debe entregar un último pago del salario. Ahora bien, si soy despedido antes de diciembre, pues en el mes de diciembre se me debe cancelar el tema del aguinaldo. Nos vuelven a hacer una pregunta con el tema de si estoy incapacitado, recibo aguinaldo. Efectivamente, la única condición para la cual usted no reciba aguinaldo es si la incapacidad ha sido durante todo el año. No ha devengado ningún tipo de salario. De lo contrario, si usted ha estado incapacitado en los últimos días, inclusive en los de noviembre está incapacitado, pero los demás meses del año ha estado laborando habitualmente, pues efectivamente debe recibir el pago de aguinaldo. La condición de incapacidad no hace que usted pierda el derecho al aguinaldo. Recordemos que esto no es un beneficio. Ya yo he insistido muchísimo en el tema de qué es un beneficio y qué es un derecho. Esto es un derecho de carácter constitucional incluso. Si me despiden en época navideña, me tienen que dar el aguinaldo, ya lo aclaramos. Se le debe entregar el aguinaldo entre la fecha establecida. ¿Cómo calcula el aguinaldo? Bueno, ya lo explicamos, pero lo vamos a volver a repetir. Es la sumatoria de todo lo que usted ganó entre el 1 de diciembre del mes anterior, del año anterior, al 30 de noviembre del año en curso. Lo vas a sumar y lo vas a dividir entre 2. Si no trabajaste el año completo, lo multiplicas por la cantidad de meses que has laborado y esta multiplicación te va a dar el porcentaje de aguinaldo que te corresponde. El aguinaldo me lo pueden hacer en pagos. No, el aguinaldo se hace en un solo tracto. No se puede negociar ni hacer en pagos. ¿Cuál es la fecha límite de pago del aguinaldo? Bueno, la legislación establece que es del 1 de diciembre al 20 de diciembre, siendo el 20 de diciembre el último día hábil para poder pagar y hacer frente a la obligación de pago de aguinaldos. El aguinaldo se me pueden rebajar deudas o multas. Ya lo explicamos un poquito, el aguinaldo no puede. El único rebajo que se puede realizar al aguinaldo es el embargo por pensiones alimentarias, únicamente. No existe ningún otro rubro que el patrono de manera unilateral pueda realizar al aguinaldo. ¿Qué pasa si me realizan un rebajo de manera unilateral a mi aguinaldo? Lo correspondiente es poner el conocimiento al patrono nuestra desconformidad. Y ahora lo vamos a ver como en el tema de la renuncia con responsabilidad patronal. Y de lo contrario, si el patrono hace caso omiso a nuestro reclamo, el otro tema es correr al Ministerio de Trabajo, acudir a esta vía y que ellos le exijan al patrono el cumplimiento del pago del 100% de nuestro aguinaldo. Recordemos que también los patronos que no paguen el aguinaldo se ven afectados con unas multas que tiene establecidas ya el Ministerio de Trabajo para esto. Y son multas muy altas, por lo tanto es importante denunciar. Y si definitivamente el Ministerio de Trabajo no logra efectivamente
que el patrono y pague su aguinaldo o termine de cancelar lo que se le rebajó de manera incorrecta, ¿qué sucede? Que el trabajador puede acudir al juzgado de trabajo. Hay una regulación para el aguinaldo anticipado. Esta pregunta es muy común. Hay empresas que ya, inclusive antes de que termine el mes de noviembre, han pagado el aguinaldo. Y eso, recordemos que el aguinaldo es una previsión que hace el patrono durante todo el año, para mes a mes, para recabar el dinero para en diciembre hacer el pago. ¿Qué pasa con estas empresas? Es que ya tienen una ponderación de lo que se va a hacer hasta el 30 de noviembre. Y toman un arriesgado riesgo, valga la redundancia, de pagar anticipadamente. ¿Por qué? Porque hay algún trabajador que se podría retirar de la empresa y ya se le pagó hasta el 30 de noviembre. Pero también podría existir con el tema de roles. Recordemos que las jornadas van de 6 de la mañana a 2 de la tarde, donde no se genera ningún tipo de hora extra, pero también van de 2 de la tarde a 10 de la noche, donde se genera una hora extra mixta, y también de las 22 a las 06, donde tenemos 2 horas nocturnas. Estos son los horarios más comunes en seguridad privada. ¿Y qué pasa? Que pudiera ser que esa persona le pagaron el aguinaldo el 25 de diciembre y le calcularon su aguinaldo en el turno de 8 horas diurnas, y los últimos 5 días del año, del año de aguinaldo, me refiero a cerrar al 30 de noviembre, lo trasladaron o lo pasaron o tuvo que cubrir el costo nocturno. Entonces ahí hay una diferencia de horas extraordinarias que no fue cubierto dentro de este aguinaldo. Por lo tanto, se le debe hacer el reclamo de manera formal al patrón. Si gano extras, me viene en el aguinaldo, ya lo hemos venido repitiendo. Y todo lo que es extras son los salarios extraordinarios y son parte de lo que se debe contemplar para el cálculo del aguinaldo. Estas son algunas dudas de nuestros colaboradores. Entonces, en síntesis, el aguinaldo es obligatorio. Es una obligación que tiene el patrono de pagarle a todos sus colaboradores entre el 1 y el 20 de diciembre ese salario extraordinario. No debe recibir ningún tipo de rebaja. No se puede pagar bien tractos. Y si a mí no me pagan el aguinaldo el 20 de diciembre, pues queda abierta la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo a interponer la denuncia por retención del aguinaldo o el no pago del aguinaldo. Pero también podemos acudir a las vías legales ya un poco más judicializadas, que es el juzgado de trabajo, acompañado o no de un profesional en derecho que siempre nos asesore y nos dé ese camino correcto para lograr que nuestros derechos sean resarcidos al final con una sentencia y un juez de la locura. Entonces, estimados agentes de seguridad, no permitan rebajos en sus aguinaldos, no permitan retención de sus aguinaldos, no permitan un pago en tractos. Pero aún así, más grave, no permitan que no se les pague el aguinaldo, que pongan las denuncias correspondientes y siempre asesórense con un profesional en derecho. Espero que les haya quedado muy claro el tema del aguinaldo. Recuerden que uno de nuestros patrocinadores es la firma Legal Force. Cualquier duda o consulta pueden escribir al número de la firma para aclararles cualquier tema relacionado. Vamos a hablar de un tema que se da hoy en día un poco más seguido de lo que se daba hace unos años atrás. Es el tema de la renuncia con responsabilidad patronal. Esta renuncia con responsabilidad patronal está contenida en el artículo 83 y 84 del Código de Trabajo, pero no es para cualquier caso. Vamos a empezar explicando qué es una renuncia con responsabilidad patronal. Bueno, es cuando yo le digo al patrono que renuncio, pero que debe de pagarme la indemnización de preaviso y cesantía, adicionalmente al aguinaldo, las vacaciones y el salario respectivo al día que yo denuncio. Pero, ¿esto por qué? Y aquí es donde nace el concepto de la responsabilidad, de la renuncia con responsabilidad patronal. Y son por los incumplimientos que tiene el patrono en relación con el artículo 70 del Código de Trabajo, pero también con relación con el contrato de trabajo en sí.
regulado, ya lo dijimos, entre el artículo 18 y 48 del Código de Trabajo. Una de los más comunes es el no aseguramiento de los trabajadores, tanto en la planilla de la caja como en la planilla del INSS. Otro también es el no pago del salario, o bien el pago del salario de manera incorrecta, o también el no pago de las horas extraordinarias. Entre otras condiciones, también no tener condiciones saludables para trabajar es una condición para solicitar. Ahora bien, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Y qué implicaciones tiene? Lo correcto es que usted como trabajador primero revise el artículo 70, 81, 82 y observe cuáles son las faltas que ha cometido el patrón, atribuibles a él, que sean obligaciones de este, incumplimiento al contrato laboral. Por ejemplo, me retienen el salario, me lo atrasan, me lo pagan por partes. Entonces, nosotros vamos a hacer una carta dirigida a nuestro patrón y le vamos a exponer de manera clara cuáles son esos elementos que yo considero que no se me están cumpliendo de mi contrato laboral. Y en el caso del salario, vamos a exponer cuáles son las quincenas donde se me ha atrasado el salario, cuáles son los montos que se me han depositado y qué es lo que se me. Y le vamos a dar al patrono un plazo de 15 días a un mes, que es un plazo razonable para que me resuelva. Pero adicionalmente en esa carta le vamos a indicar al patrono que de lo contrario a no resolverse lo que se está solicitando, una vez sabiendo que lo que yo solicito realmente es algo que legalmente me pertenece, por ejemplo, el salario, no estar asignado, no tener póliza de INSS, que me tengan trabajando, por ejemplo, en el caso de los agentes de seguridad que no les tramite, en el tema de los carnet por atribuciones del patrono, por ejemplo, que el patrono no esté al día en la caja, por lo tanto el colaborador no puede ser tramitado. Eso rompería la relación laboral desde la perspectiva de que el agente de seguridad perdería las credenciales por un tema atribuible directamente al patrono, no al trabajador, pues este cuenta con todas las requisitos de ley para que sea tramitado y tener al día este tema. Recordemos que los carnet deben de estar al día y eso sí es una obligación de usted como agente de seguridad. Y para eso ya en este podcast hemos hablado muchísimo de los requisitos que deben tener ustedes en relación a la ley 9395 y su reglamento. Pero volviendo al tema, entonces le vamos a decir a nuestro patrono: señor patrono, si usted no me cumple con mis solicitudes en el plazo de tantos días, ya dijimos de 15 a un mes, 15 días a un mes, colocándole la fecha de finalización de este plazo, voy a dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal. Y lo fundamentamos en el artículo 83 y 84 del Código de Trabajo. Esa carta debe ser formal, pero también debe ser una carta que debe ser entregada en las oficinas de nuestro patrono de manera personal. Nos aseguramos de tener una vía correcta, sea entregándola a nuestro patrono o buscando un medio idóneo para ser notificado al patrono. Y vamos a guardar ese residuo. Una vez transcurrido el plazo, si el patrono no me ha cumplido mis exigencias o mis derechos, pues se da por terminada la relación laboral por incumplimientos atribuidos a este, y esta terminación va a ser con responsabilidad patronal. Inmediatamente nosotros vamos a interponer la denuncia en el Ministerio de Trabajo o bien la demanda y los juzgados de trabajo correspondientes. ¿Para qué? Para que se me hagan valer mis derechos. ¿Cuáles derechos? Preaviso, cesantía, aguinaldo, vacaciones y el posible cobro de horas extras. Eso es lo que protege realmente el despido en la renuncia con responsabilidad patronal, el preaviso y la cesantía, que muchas veces son montos bastante altos y son derechos que los trabajadores no deben dejar de lado, porque son montos que han adquirido y derechos que han adquirido que están regulados en nuestra normativa laboral y que no deben ser simplemente dejados a la libre por incumplimientos atribuibles al patrón.
Entonces es importante siempre tener claro cuándo aplica esta renuncia con responsabilidad patronal. Bueno, ya lo dijimos, aplica cuando hay un incumplimiento de parte del patrono a nuestro contrato de trabajo. ¿Dónde podemos encontrar esas obligaciones? Dentro de nuestro contrato de trabajo hay algunos requisitos esenciales. Uno de ellos, y el más importante, es el salario. Es parte de los requisitos o elementos esenciales de un contrato de trabajo. Luego está la supervisión o la subordinación, que existe obviamente una contraprestación de servicios, y hay otros elementos que son ya meramente de parte del contrato, pero no caben en acceso armado. Pero también en el artículo 70 de nuestro Código de Trabajo existen algunas obligaciones que son responsabilidad de los patronos. Y es ahí donde debemos de revisar qué incumplimiento ha hecho un patrono y así solicitarle que lo cumpla en un plazo prudencial para que éste no resuelva. Recordemos que el principio de buena fe es el que priva en las relaciones laborales. Y el principio de buena fe dice que nosotros siempre vamos a actuar con buena fe. Y hacer la carta indicándole a nuestro patrono cuáles son aquellas faltas que él está cometiendo en mi contra y dándole ese plazo de 15, 22 días, un mes razonable en proporción a la falta que se está cometiendo, es parte de este principio de buena fe. Y el patrono debe dar una respuesta a nuestra solicitud. Si no la da, pues ahí se hace efectiva esta renuncia. Entonces, esto es básicamente muy rápido, ¿verdad? El tema de la renuncia con responsabilidad patronal. Ahora bien, no en todos los casos aplica esta renuncia con responsabilidad patronal. Recordemos que si nosotros hemos omitido también parte de nuestro contrato, el patrono podría despedirnos. Entonces, cuando se exige la renuncia con responsabilidad patronal, debe de cumplirse todos estos elementos que les he manifestado, porque de lo contrario no podría ser efectiva y perderíamos la esencia de la finalidad que quiso el legislador al colocar esta renuncia con responsabilidad patronal, que es que se logre salvar, por decirlo de esta manera, un preaviso de la cesantía. Entonces, leamos bien el artículo 83 del Código de Trabajo. Ahí existe una serie de incisos que va a decirnos cómo nosotros podemos solicitar y en qué momentos podemos solicitar esta renuncia con responsabilidad patronal. Si ustedes no tienen acceso al Código de Trabajo, lo pueden bajar en la página de Sinalevi o bien, si gustan, y pueden inscribir la firma con muchísimo gusto. Nosotros se los hacemos llegar. O bien, en la página del Ministerio de Trabajo también pueden descargar el Código de Trabajo actualizado. Ahora bien, hay un tema sumamente importante que es el quehacer de todos los días de los agentes de seguridad. Y es el tema de las marcas o los recorridos con dispositivos donde se debe realizar una marca electrónica, una marca con celular o con algún dispositivo recolector de señales para garantizar que el agente de seguridad realiza cierto recorrido que es parte para lo cual la empresa fue contratada, y en esa contratación que se da entre la empresa de seguridad y el cliente que va a recibir el servicio, se pactó que para que el cliente estuviera satisfecho se debía colocar un oficial de recorrido que hiciera cierto recorrido, valga la redundancia, en ciertos puntos a ciertas horas, con la finalidad de garantizar la seguridad del servicio. Hasta ahí es permitido el uso de este tipo de dispositivos. Ahora bien, debe recaer sobre el principio de razonabilidad y proporcionalidad también. ¿Qué quiere decir esto? Que las marcas deben ser proporcionales y racionales. En el sentido de que no vamos a poner a caminar a la gente de seguridad 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, 1 kilómetro cada 10 minutos. Eso no es racional ni tampoco es proporcional. Lo más común es ver que los agentes marcan cada 30 minutos o cada hora en diferentes sectores con un dispositivo. Pero ahora bien, tenemos también el tema de las rebajas. Pero antes de entrar a las rebajas, quiero hablarles del artículo 71 del Código de Trabajo.
el artículo 71, inciso A y B, nos dice aquellas obligaciones como trabajadores que nosotros tenemos con nuestros patrones. Una de ellas es realizar el trabajo con la intensidad, el esmero y en la forma que el patrono nos solicita. Para eso tenemos algo que se llama el poder de dirección. El poder de dirección es aquella facultad o potestad que tiene nuestro patrono de poder controlar y de poder darnos instrucciones para que se cumpla lo que él pactó con el cliente final. ¿Para qué? Para que exista realmente ese servicio efectivo para el cual fue contratado. Bajo esta tesura, entonces nuestro patrono nos gira la instrucción de realizar ciertos recorridos a diferentes horas en nuestra jornada laboral. Y es ahí donde nosotros como trabajador debemos de cumplir. Una vez que tenemos establecido cuáles son esas marcas de trabajo que tenemos, debemos de realizar en el horario que nuestro patrono nos lo solicita. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros dejamos de realizar las marcas, estamos haciendo un abandono de nuestras funciones. Recordemos que el Ministerio de Trabajo ya ha sido muy claro en el concepto de abandono de trabajo. El abandono de trabajo se puede ver de dos maneras. La primera es cuando usted físicamente abandona su trabajo, sea no presentándose o bien cuando está dentro de sus funciones y se retira sin justificación alguna de su horario o su jornada laboral. Esta es una forma de abandono de trabajo. Pero la otra es cuando usted abandona el trabajo de manera intelectual. Y esto es cuando nos ponemos a revisar el teléfono, nos ponemos a ver películas, nos ponemos a revisar revistas, a revisar periódicos, a ver Facebook, a hablar con personas dentro de un condominio, a hablar con los otros empleados, a no realizar los recorridos. Y esto afecta el contrato de trabajo, el contrato de servicios que tiene el cliente con la empresa de seguridad. Ahí hay un abandono. Entonces, para eso, el Código de Trabajo le ha dado la potestad a aquellos patronos de tener un régimen disciplinario, donde primero se nos va a advertir verbalmente y luego se nos va a hacer apercibimientos escritos o cartas de molestación por el incumplimiento. La acumulación de cierta cantidad de apercibimientos en 3 meses podría considerarse para un despido sin responsabilidad patronal. Evidentemente, esto siempre va a ser un tema que va a ser en el caso concreto de cada uno de los agentes de seguridad o de la persona trabajadora. Recordemos que nos siguen muchísimas personas trabajadoras que no solamente se dedican al tema de seguridad privada. Entonces, siempre debemos de cumplir. Este régimen sancionatorio es potestad del patrono poder disciplinarnos, o decirlo de alguna manera, para que nosotros cumplamos con los objetivos que el patrono nos coloca dentro de ese contrato de trabajo inicial y se pueda cumplir lo que él realmente negoció con ese cliente. En síntesis, estos recorridos son permitidos, al igual que las marcas para entrada, salida, las marcas para el almuerzo, también son permitidas. Lo que no está bien es el rebajo. Y este criterio del Ministerio de Trabajo solicitado por este servidor, con fecha del día 29 de noviembre de 2023, van a poder leer que se mantiene la posición que hasta ahora existía, que el rebajo de marcas es ilegal. No puede el patrono rebajar marcas colocando una multa a estas. Me refiero a que a veces le rebajan 5,000 colones por marca que no realiza, 2,000 colones, 1,000 colones, y ahí hay montos hay más pequeños, inclusive montos más altos. ¿Qué pasa? Que esto es prohibido y ya el Ministerio de Trabajo lo ha vuelto a ratificar en este nuevo comunicado, en este criterio jurídico que yo voy a usar. Entonces, ¿qué pasa si a mí me rebajan las multas? Le vamos a comunicar a este patrono que ese rebajo es ilegal y vamos a usar este criterio, se lo vamos a subir en la página para sustentarlo y decirle al patrono que ese rebajo no procede. Deberá el patrono volvernos a depositar este dinero porque es una retención que no es correcta. Entonces, a la luz de esto, queda claro
que no se nos pueden rebajar ningún monto por multas. Ahora bien, si el patrono no sigue estas directrices, pues evidentemente estaría incumpliendo con las normas de trabajo. Y evidentemente podríamos, depende del caso, y cada caso es totalmente diferente, poder solicitar una renuncia con responsabilidad patronal porque se me está haciendo un rebajo indebido a mi salario. Recordemos que el salario es, eh, es un derecho constitucional y no puede sufrir rebajos de manera unilateral por parte del patrón. Ya nosotros lo hemos explicado muchísimas veces que existen algunos rebajos que los patronos hacen que son ilegales. El tema de rebajar marcas, el tema de rebajar algunas otras cosas que se dan, si no están estipuladas en un contrato de trabajo y aceptadas por el trabajador, no se puede realizar estos rebajos. El tema de los vales, el tema de los préstamos, debe de ser muy bien elaborado por parte del patrono, de manera tal que el trabajador consienta que él está solicitando un adelanto de su salario y autoriza al patrono a que se rebaje este monto de su salario quincenal, mensual o semanal. De lo contrario, no podría el patrono realizar un préstamo al trabajador y rebajárselo de manera abrupta, sin que sea yo autorizado. Y acudir este patrono a las vías legales correspondientes para hacer el cobro respectivo. Entonces, queda muy claro que bajo aquella poder de dirección que tiene el patrono, puede exigirnos que hagamos aquellas marcas que él considere necesarias para garantizar el servicio para el cual fue contratado en el horario que él considere adecuado bajo este poder de dirección. Pero también queda muy claro que no puede este patrono venir a rebajar monto alguno con respecto a multas por la no realización. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, lo que corresponde es comunicarle al trabajador que está haciendo abandono de trabajo de sus funciones y hacer un apercibimiento escrito donde se va a indicar el día, las fechas y las horas y las marcas que omitió con el fin de certificar esta falta. Y luego, recordar siempre, colocar, si la falta que estamos realizando es muy grave, hacerle la advertencia al trabajador de que la próxima sanción por esto podría ser más grave, pudiendo llegar, inclusive está el despido sin responsabilidad patronal. Evidentemente, antes de ello debe haber una suspensión y debe haber un seguimiento al régimen disciplinario. Entonces, lo que deben hacer los patrones es acomodar ese régimen disciplinario para que el trabajador entienda sus limitaciones y sus obligaciones, ¿verdad? Pero también el patrono debe tener claro que no puede hacer este trabajo. Bueno, estos eran los 3 temas que queríamos tocar el día de hoy, temas que son muy importantes para ustedes como agentes de seguridad para los trabajadores. Por ahí nos hicieron una consulta sobre el tema de las horas extras. Hay que recordar 2 cosas con respecto a las horas extras, aunque no era parte de este podcast, lo vamos a aclarar. Uno es que ya la Sala Segunda ha manifestado en muchísimas ocasiones que las horas extras son por día. Quiere decir que diariamente, si yo acumulo horas extras, es por día, no por semana, ni por quincena, ni por mes, es diario. La contabilización de estas es diaria. Existe la jornada mixta donde se va a pagar una hora extra porque esta es de 7 horas. Y la nocturna, que debería ser de 6 horas, que normalmente es de 8, o en algunos casos es de 12, se debe sumar el resto de las 6 horas en adelante como horas extras. ¿Cómo sacamos el precio? Muy sencillo, dividimos el salario mínimo legal, que en este momento está en 382.433 entre el 30, y luego lo vamos a dividir entre la jornada que estemos, o sea, de 8, de 7 o de 6. Una vez teniendo este valor por hora, lo vamos a multiplicar por 1.5 para tener el valor de la hora extra. Una vez teniendo este monto, lo multiplicamos por la cantidad de horas que tenemos. Y luego, para llegar al final del cálculo mensual, lo vamos a multiplicar por 4.33 para darnos un monto global mensual de horas extras que deberían de cancelar. Con el tema de las horas extras es importante también mencionar que hace ya un tiempo la sala ha dicho en vasta jurisprudencia
que en aquellas jornadas que son habituales, continuas y permanentes, me refiero a las jornadas donde ya el rol está establecido por cierta cantidad de días y intrínsecamente incluye una serie de horas extras, estas no deberán ser demostradas por el trabajador y no más bien deberán ser demostradas por el patrono. Sea que este no es el horario en que el agente de seguridad o el trabajador laboró, o bien que las mismas fueron pagadas correspondiente al valor de cada jornada. Y también deberá de llevar un libro de salarios que le exige el Código de Trabajo y el Ministerio de Trabajo. Pero bueno, eso es una aclaración que queríamos hacer con respecto a las horas extras para que también ustedes como trabajadores y agentes de seguridad tengan claro cómo funciona el tema de las horas extras. Y de parte de este servidor, quiero agradecerles a todos los agentes de seguridad que nos han apoyado en este podcast. Queremos agradecer a aquellas personas que nos han criticado el podcast, que nos han hecho crecer y nos han hecho mejorar día a día. Y queremos agradecer a las asociaciones, especialmente a ASES, que nos ha dado el apoyo, CADESCO, que también nos ha apoyado, al diputado Gilbert Jiménez, a don José Castro, a don Álvaro, que es agente de seguridad, a doña Tania, que es la gerente de operaciones de BAS, y muchísimas otras personas que a lo largo de este podcast han apoyado esta iniciativa. Es importante que espacios como este se abran en Costa Rica. ¿Para qué? Para que hagamos una lucha para el tema de la seguridad privada. La seguridad privada ha estado por años abandonada por parte de las autoridades correspondientes y desde hace un tiempo para acá algunas agrupaciones han venido laborando y han venido trabajando y en pro y en mejora, no de unos pocos, sino de todo el gremio. Entonces es importante siempre apoyar este tipo de espacios, sea este programa o cualquier otro que exista. ¿Por qué? Porque son el voz, o la voz, perdón, que tienen ustedes como agentes de seguridad. Y eso fue la finalidad de este podcast, darle voz a los agentes de seguridad que estaban totalmente amordazados y no podían opinar, no podían ser escuchados. Y como les manifesté, el día lunes estaremos reunidos con el diputado y seguiremos en la lucha tenaz para poder garantizar que realmente el tema de los carnets se resuelva y así cada una de las batallas que tengamos que liberar con respecto al tema de la seguridad privada. Esto ha sido el podcast del día de hoy. Queremos agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales. Firma Legal Force. Derecho laboral, civil, penal, familia, notariado. Se hacen traspasos 24/7 de lunes a domingo. Conversemos al 8657-1123, 8657-1123. Trabajamos bajo el acuerdo abogado-cliente de Cuotalitis. No paga nada por adelantado hasta que se resuelva el asunto contencioso, el cual aplica únicamente para laboral y civil. Búsquenos en Facebook como Firma Legal Force. Coopesec SCS de Costa Rica. Expertos en análisis de riesgos, capacitaciones corporativas e ISO, entre otras. Profesionales en seguridad unidos bajo la sombrilla cooperativista. Experiencia, desarrollo y conocimiento. Coope Seguridad SCS 8708-6768. 8708-6768. Bueno, nos retiramos. Muchísimas gracias por su atención. No sin antes indicarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero también puede seguirnos en Facebook, Instagram, Spotify y suscríbase a todas estas redes sociales para que esté actualizado en el acontecer en la seguridad privada día con día, con temas actualizados, con temas de interés para usted como agente de seguridad. Esto ha sido todo. Muy buenos días. Que tengan una linda tarde.